animémonos, mejor dicho, a que podamos disponer nuestro corazón y nuestra mente. La verdad es un tema interesante. Yo espero que de igual manera sean ustedes exhortados, animados, edificados, en fin, con lo que vamos a ver hoy. Ustedes saben muy bien que todo lo fundamentamos con base a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con el corazón, ¿sí? Y muchos quizás lo querrán relacionar con la parte del corazón físico. Si bien es cierto que tiene su parte, queremos ir más allá, ver qué es lo que dice la Biblia, qué se refiere cuando la Biblia cuando habla del corazón. Como una analogía del corazón, hace varios meses ya me fui a hacer unos exámenes, ¿verdad? Lo que le llaman el chequeo general. Y dentro de esos chequeos, pues obviamente estaban los temas de sangre, de orina, los temas de eh, el corazón, ¿verdad? Lo que se le llama un test, ¿verdad? La prueba de esfuerzo. En fin, entonces cuando me hicieron todos los exámenes y me tocó por último hacerme la prueba de esfuerzo, pues me dijeron que me quitara la camisa, ¿verdad? Entonces me la quité, me pusieron unos sensores, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Un montón de alambritos. Entonces yo decía, pues, me siento como Iron Man, ¿verdad? Me siento así como que a saber qué me van a hacer. Y lo cierto es que sentí frío porque cuando le quitan a uno pues la ropa y esa habitación está fría, uno dice, pero ¿por qué lo tienen tan frío, verdad? Yo a veces no comprende. Luego ya llega el cardiólogo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nos saludamos y empezamos pues a tener hacer ciertas bromas en cuanto a qué era lo que iban a hacer, etcétera. Y veo que una señora, ¿verdad? Hermosa, ¿verdad? Ella se para atrás, ¿verdad? Una señora y está así con las manos, ¿verdad? Viendo, entonces yo volteo a ver y le digo, doctor, y la señora, le digo yo, ¿por qué está ahí tan pendiente? Y parte de las cosas que yo le había dicho al doctor era que, pues, o mejor dicho, parte de las preguntas que él me había hecho era que si hacía ejercicio, que cómo era mi asunto laboral, que era si yo padecía de alguna enfermedad, en fin, todo el contexto que pues, los médicos con toda razón le hacen a uno. Entonces me dijo, no, mire, yo sé que quizás usted, me dice, quizás usted cree que no, que la prueba de esfuerzo que le vamos a hacer, pues usted la va a pasar y toda la cosa, pero nosotros tomamos nuestras precauciones y es por eso que la señora, ¿verdad? Está ahí atrás, me dice, pendiente por si usted se desmaya. Y yo, desmayarme. Total es que me hacen la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Ustedes, los que se la han ido a hacer, ustedes saben que lo ponen, empieza uno caminando, después cada minuto le empiezan, le monitorean el doctor, ¿verdad? O cada 3 minutos, mejor dicho, le monitorean su presión, latidos y toda la cosa, y todos los alambres que le han puesto a uno, pues monitorean de su lado a él en esos 15 minutos. Y pues supuestamente son 7 niveles y ahí estaba, ¿verdad? Entonces eh, al final, ¿verdad? Todo pasó bien, pero me llamó la atención el hecho de que por más que yo dijera que pues me levantaba a hacer ejercicio, caminaba, corría, etcétera, el doctor me decía, hay muchas cosas que uno da por sentado y sin embargo me dice en una prueba pueden salir cosas que a uno pues no, quizás no lo espera, entonces por eso me dice que
nos preparamos, ahí está la señora atrás por si usted se desmaya y todo. Buenísimo. ¿A qué viene esto? Muchas veces nosotros como personas, independientemente si somos creyentes o no, es decir, si no hemos creído en Cristo o si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, creemos que nuestro corazón está bien. Podemos decir, no, pues yo creo en Dios, yo soy una persona salva, eh, la salvación no se pierde, cuando muera voy a pasar una eternidad con Cristo, en fin. Y qué bueno que tenga esa seguridad. Sin embargo, cuando uno va a las Sagradas Escrituras, verá que es el alimento del cual Dios dice que de ahí depende la salud de mi corazón, como lo vamos a ver más adelante. Entonces ya me pongo a cuestionar, ¿verdad? Entonces ya necesito a algunos que estén atrás de mí, así como cuidado que se va a desmayar, cuidado que necesita algún tratamiento o algo por el estilo. Y entonces es por eso que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que le hemos llamado el corazón. Ustedes saben que mes a mes compartimos una serie. Sin embargo, dado el tema que pasó, que tuvimos este fin de semana y para no, o mejor dicho, para sacarle provecho a la presentación que Juan o al mensaje que Juan nos va a compartir, entonces acordamos con Juan que lo que él iba a compartir hoy lo va a compartir entre 8, ¿verdad? Para que le saque provecho a la pantalla, en fin. Entonces, por eso que preparamos este tema que algunos dirán, pero no tiene serie, ¿verdad? Pero dejemos el título de la serie, ¿verdad? Y vayamos a lo que realmente dicen las Sagradas Escrituras. Antes de eso, quisiera que oráramos, ¿verdad? Y le dejáramos este tiempo para que, pues, que el Señor lo guíe, que el Señor nos hable, en fin. Así que acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por el día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos, por estar una vez más acá reunidos, dispuestos a aprender de ti. Yo en lo personal te quiero pedir porque tú tomes control de mí en el sentido de que seas tú, Señor, el quien guíe las palabras que voy a comunicar, las cosas que vamos a aprender, que sea tu palabra, que no sea yo. En fin, que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida. Y que seas tú, Señor, el que siempre se honre y glorifique como tal en cada una de nuestras. No es algo, no es algo que ellos quieran hacer, sino es imperativo. Entonces dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es increíble el hecho de que en nosotros, en Deuteronomio, así como en la mayoría de libros de las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, nosotros vemos corazón, corazón y corazón. Y vamos a ver algunos otros pasajes donde habla del corazón. Entonces, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Oigan, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este verso, Deuteronomio 6:4, en el entorno eh, del contexto judío, ¿verdad? Israelita, se le conoce como el Shema o el Shema, ¿verdad? Es el verso primordial del judaísmo, ¿verdad? Es el verso toral. Es el verso con el cual se inician las reuniones en las sinagogas. Y es el primer verso
muy importante. Es el primer verso que los niños en Israel aprenden. A los 5 años, ellos ya saben de escuchan o nosotros hemos escuchado que se dice que nosotros debemos de amarnos a nosotros mismos para amar a otras personas. Porque si no, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a otras personas. Estaríamos vacíos. Eso es lo que nos enseñan allá en el mundo. Pero lo cierto es que es todo lo contrario. La Biblia dice, amarás a Jehová tu Dios. No dice, ámate a ti mismo y luego ama a los otros. No, dice, ama a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Otras versiones lo traducen con todo tu corazón. ¿Sí? Y no dice, en segundo lugar, no dice con tu mente. No dice tampoco con lo que tienes. Dice con tu corazón. Ya vamos a ver qué significa eso de tu corazón. Y luego viene y dice, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice, que yo te mando hoy, estarán sobre o adentro o en tu corazón. Entonces, la prioridad, lo primero es amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón. Y aquí luego dice, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Entonces, eso dice Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y alguien dirá, pero quizás fue un verso aislado, quizás Jesús ni siquiera lo mencionó, quizás Jesús vino a enseñar otra cosa más importante. Bueno, vamos a ir a ver qué dice el Nuevo Testamento y allá este verso lo podemos nosotros ver tanto en Marcos como en Mateo y en Lucas. En Mateo es una trampa a la que le quiere entender, le tienden a Cristo para ponerlo a prueba, ¿verdad? En cambio, en Marcos es una afirmación porque Jesús ha respondido correctamente, obviamente es Dios, ha respondido correctamente a otras preguntas. Entonces, en ese tema hay una división entre los mismos judíos, están los escribas, están los fariseos, están los saduceos, en fin. Y entonces, el contexto de acá es que a él le hacen la pregunta para afirmar, no para tenderle una trampa. Y luego allá en Lucas, donde aparece también lo mismo, solo que ahí lo está recitando un escriba, porque le hacen la pregunta a Jesús y él responde con otra pregunta y le dice, ¿qué has leído tú? Y entonces el amigo que le hace la pregunta le recita esto que tenemos acá. Entonces, Marcos 12, 29 al 31, una versión Reina Valera del 60 dice, Jesús le respondió, porque ahí le preguntan, a ver Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
mayor que estos. Entonces, voy a leer unos comentarios, ¿verdad? Que cuando dice que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Esto quiere decir de que hay que darle a Dios un amor total, un amor que domine nuestras emociones, que dirija nuestros pensamientos y que sea la dinámica de todas nuestras acciones. Eso es amar a Dios, no es un sentimiento, no es cómo me cae de bien el Señor. No, es cuando nosotros que estamos queriendo hacer algo y venimos y eso lo sujetamos a ver qué dice Dios, qué dicen las Sagradas Escrituras. Eso es amar a Dios. Lo pongo a Él de primero, sujeto todos mis pensamientos, derivo de Él todas mis acciones. Y por consiguiente, ese es un amor conviccioso, no es un amor fantasioso como muchas veces allá afuera nos enseñan del amor. ¿Sí? Luego, nuestro amor debe desembocar en el amor a nuestros semejantes. Entonces, es interesante porque Jesús no solo se queda al nivel de, miren, ámenme a mí, ¿sí? Con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma, sino dice, oigan, dice, no lo dejemos ahí. Si ustedes aman al Señor, dice, entonces les va a ser fácil amar al prójimo como a ustedes mismos. Y aquí viene si lo queremos ver, el orden de cómo debemos de amar. Primero debemos de amar a Dios, luego amar al prójimo y luego a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que enseña el mundo? ¿Qué es lo que enseñan las corrientes de pensamiento? ¿Qué es lo que enseñan muchas veces erróneamente? A la inversa. La prioridad dice, ámate a ti mismo. Entonces, si tú te amas a ti mismo, entonces puedes amar a los demás. Y al amar a los demás, entonces puedes amar a Dios. Es completamente a la inversa. Dios dice, yo soy primero. Y no es que Él sea un Dios egoísta, sino simple y sencillamente es que si nosotros no amamos a Dios primero, miren, es mentira que nosotros vayamos a amar a nuestro prójimo. Y allá en 1 Corintios 14, Pablo lo afirma y dice, miren, si yo me entrego, dice, para que me quemen, ¿sí? Pero si no tengo amor, dice, y ese amor es Dios, de nada sirve. Si yo le regalo a todo lo que tengo a las personas, dice, pero no tengo amor, ese tipo de amor para con Dios, nada hago. Y él sigue poniendo ejemplos. Entonces, de todo emana del amar a Dios. Yo no puedo venir y decir que me amo a mí mismo y luego puedo amar a mi prójimo y por último dejar a Dios. No es posible. Podría alguien decir, yo lo hago, pero ese tipo de amor es emocionalista, es pasajero, es temporal. Se va a quedar aquí, no te va a llevar a ningún lado. ¿Sí? Mientras que el amar a Dios, lo vamos a ver después, va mucho más allá. Y el amar a Dios me capacita para poder amar a otros. Y al amar a otros, entonces yo me estoy amando a mí mismo. Entonces dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y vamos a hablar un poco también dice que el amor a Dios es primero, el amor a los hombres segundo. Solo si amamos a Dios podemos amar a la humanidad. De lo contrario,
No se puede. Ahora, ¿por qué Dios nos dice también que debemos de amar a nuestro prójimo? Pues porque nuestro prójimo, es decir, todas las personas somos creación de Él, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por eso para Él es importante que también amemos a la creación, porque al amar a la creación, estamos, ¿sí? Ahora, cuando digo esto de amar a la creación, es amar a la persona. Por eso dice amar a tu prójimo, no a los hechos que hace tu prójimo. Esas son dos cosas completamente diferentes. Ahí Jesús no está diciendo ama a tu prójimo y todo lo que hace tu prójimo. No, dice concéntrate en la persona. Y cuando nosotros vamos a Juan 3:16 podemos verlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué es el mundo en ese contexto? Son las personas, no lo que hacen las personas, ¿sí? Por causa de lo que las personas hacen, ¿sí? Es que o hicieron en el caso de Adán por su desobediencia, es que Jesús fue necesario que él viniera al mundo, fuera crucificado y también resucitó al tercer día. Entonces hay que ser claros en ese aspecto. Luego dice que el amar a mi prójimo está enraizado, es decir, va de la mano, está así, ¿verdad? Con el amar a Dios. No lo puedo separar. ¿Sí? Ese mismo amor que yo, con el cual muestro devoción a Dios, ese mismo amor es el que me hace posible amar a mi prójimo, porque ustedes y yo sabemos cómo somos nosotros los humanos, ¿sí? Cómo somos de difíciles, complicados, complejos, tenemos nuestras cosas, en fin. Entonces, si no amamos a Dios, si no vemos a la persona como creación de Dios, va a ser difícil que la amemos. Otra vez, a la persona, no a los hechos. Entonces, cuando, cuando a Jesús le hacen esta pregunta, él, en ese entonces, los judíos entendían, algunos decían, ala, es que son demasiadas normas, preceptos, mandamientos, ¿verdad? Entonces querían, por un lado, algunos estaban de acuerdo en que, hey, debemos reducirlos. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Verdad? Por allá David redujo en el Salmo 15 a unos versos, luego Isaías lo hace de 600 y algo que tenía Moisés, David a 15, luego Isaías a 6, luego otro profeta a 3, luego termina otro con 1, en fin. Lo que estoy tratando de decir es que habían algunos que decían, hey, debiéramos de hacer un resumen, debiera de haber algo que enlace a todos. Y otros no estaban de acuerdo, decían, no, es que si nosotros venimos y hacemos uno, ¿verdad? O unos pocos, tratando de englobar todos, vamos a dejar algunos importantes. Entonces estaban aquella cosa de qué hacemos, por eso es que vienen y le lanzan la respuesta también a Jesús. Y cómo el Señor viene y une todo, ¿verdad? Los mete todo a una licuadora, si lo queremos ver así, y les dice, estos son. Entonces, cuando él dice que el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, él hace referencia a Levítico 19:18, que él dice, no tendrás nada contra tu prójimo, sino más bien lo amarás como a ti mismo. Es por eso que Jesús lo recita de esa manera. ¿Sí? Ok, entonces, dicho eso, vamos a pasar al siguiente verso. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón?
¿Por qué es importante que la Biblia dice que nosotros debemos de amar a Dios? Debemos de prestarle atención a sus preceptos, a sus normas, a sus mandamientos, a su palabra. Dice, porque del corazón, según Mateo 15, 19 al 20, en la Nueva Versión Internacional, dice, porque del corazón salen, ¿qué? No lo bonito. Dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas, dice, son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, ¿qué hacemos ustedes y yo? Le ponemos y está bien, ¿verdad? Por cuidado, por salud, por higiene, ¿verdad? Antes de comer nos lavamos la mano. Y ese era el contexto en el cual le estaban preguntando a Jesús, mira, tus discípulos están comiendo y no se lavan las manos, ¿verdad? Y había algo que regía eso. Pero él viene y dice, pone otra vez en orden, en prioridad, cómo es que debe ser la cosa. Entonces dice, del corazón, no dice de la mente, no dice de lo que ustedes ven o de lo que ustedes oyen. Dice, lo de aquí, lo que va a salir de aquí es resultado de lo que está acá. Dice, porque de aquí, del corazón, dice, salen los malos pensamientos y todo lo que nosotros vemos ahí. Entonces, Dios nos manda a que nosotros cuidemos nuestro corazón. ¿Sí? Otra vez, como dije anteriormente, no estamos hablando en este contexto bíblico, espiritual, no estamos hablando del corazón físico, ¿sí? Sino estamos hablando de aquello que nos debe de regir, aquello que está por sobre las decisiones, nuestras convicciones, eso en el cual nosotros debemos demostrar esa devoción, esa reverencia, ese respeto, ese amor, ¿sí? Ese agradecimiento a Dios. De eso es que estamos hablando. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de cuidar nuestro corazón? Proverbios 4, 21 y 23 en la Nueva Versión Internacional dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él, dice, emana la vida o mana la vida. Entonces, si nosotros hacemos un poco de, desciframos o damos un poco de contexto, analizamos un par de cosas acá, dice, no pierda de vistas mis palabras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Obviamente aquí está hablando Salomón, ¿sí? Y le está hablando en el contexto, ¿verdad? A su hijo o a sus hijos. Usa la palabra hijos anteriormente en los pasajes. Entonces dice, no pierda de vista mis palabras. Ahora, si nosotros traemos eso, ¿qué sería para nosotros mis palabras? Las palabras del Señor, la Biblia, ¿sí? Las Sagradas Escrituras. Por sobre todas las cosas, dice, cuida. Esa es una decisión de ustedes y mía. El Señor no nos va a obligar a que nosotros cuidemos nuestro corazón. Él nos recomienda, Él nos da evidencia, Él nos aconseja y puede ser que sea imperativo el hecho de que Él lo exprese, lo diga por medio de su palabra, pero al final la decisión es mía. Por eso dice, cuida tu corazón, porque de él, dice, mana la vida. Y en el aspecto físico, los amigos conocedores, es decir, la ciencia, la medicina, puede decir lo mismo. Si se va al campo físico, mira, dice, si tu corazón falla, ahí nomás llegaste. Entonces le dicen los médicos a uno, cuida tu corazón, hace un poquito de ejercicio,
come sano, no te estreses demasiado, dormí tus horas adecuadas. Entonces ellos, de igual manera, a como Dios nos da las recomendaciones, nos lo ha dejado en las Sagradas Escrituras para que nosotros cuidemos nuestro corazón en el plano espiritual. Así también los médicos nos recomiendan para que cuidemos nuestro corazón en el plano físico. Y nos dan una receta muchas veces, verá, usted tiene que tomar esto, para que no se le olvide, aquí va, mire. Y a veces nos dan unas hojas con temas de alimentación, nos dan unas hojas con temas de ejercicios, nos recomiendan algún sitio donde nosotros podamos ver tipo de videos que nos ayuden. En fin, o sea, siempre está el tema de cuidar nuestro corazón. Ahora, ¿por qué? Si nosotros vamos a Romanos 10:9-10, en la Nueva Traducción Viviente dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, vamos a detenernos un poquito acá. Dice, crees en tu corazón y serás salvo. Dice, crees en tu corazón y serás hecho justo ante Dios. Entonces aquí se unen dos cosas, el creer. Entonces, cuando yo creo en el Señor Jesús como mi Salvador, aquel que dio su vida por mí, no por obligación, no porque quisiera que le rindiera honra, gloria, sino porque me amó como su creación, estuvo dispuesto a morir para perdonar todos mis pecados. Entonces, cuando yo creo eso, llego a una comprensión, ¿sí?, de que Él es el único Dios, es el verdadero Dios, es el Dios todopoderoso, etcétera. Si yo creo, dice que puedo ser salvo. Dice creer en mi corazón. Allá en en Efesios 1:13 y 14 dice que cuando ustedes y yo escuchamos, ¿sí? Ya no está diciendo lo comprendimos, dice escuchamos el evangelio, dice que nos trajo la salvación y lo creímos en nuestro corazón. Dice que ustedes y yo fuimos sellados con la promesa que es el Espíritu Santo. Y ahí viene la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo viene a morar en mí. Y ya lo vamos a ver también en el siguiente pasaje. Ahora, ¿por qué dice ahí que dice, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo? Es decir, otra versión le dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces dicen, o sea que tengo que hablarlo, también tengo que decirlo. Ajá, tenemos que ver un poco del contexto del pasaje. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, ¿qué es? Creer y hablar, creer y confesar, creer y obrar, creer y... No, es creer. Ahora vamos a explicar por qué dice que si nosotros también hablamos, confesamos. Bueno, en el contexto en el cual está hablando Pablo a los romanos, en ese tiempo, la palabra, y aquí voy a tener que ir a un comentario, la palabra que se usa ahí es Kyrios, ¿sí? Kyrios es una palabra clave del cristianismo primitivo para designar, para referirse al Señor.
Ahora, en el tiempo en el cual Pablo escribió esto, la palabra Kyrios se aplicaba para otros temas. Por ejemplo, ¿verdad? El título normal de respeto, es decir, señor. ¿Verdad? Muchas veces en nuestro entorno nosotros pudiéramos verlo, ¿verdad? Que se le dice señora tal, señor tal, pero es por respeto. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Se podía utilizar Kyrios como respeto. Luego, el título que Kyrios también se aplicaba al título hacia el emperador romano. Y entonces aquí es donde ya se empieza a poner complicada la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ese título de aplicarle al emperador romano también se le aplicaba a los dioses griegos y romanos. Es decir, el usar Kyrios en un ambiente, ¿verdad? Pudiera estar refiriéndome a una deidad, a un dios de los romanos y los griegos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento figura la palabra Kyrios, pero cuando se traduce al griego, esta palabra es sinónimo, es equivalente para designar a Jehová, es decir, Yahvé. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo les está diciendo a los romanos que deben de confesar con su boca que el Señor es Jesús, esa confesión era sinónimo de muerte. Era en el sentido de que a ellos los podían matar. ¿Por qué? Porque si un cristiano en ese tiempo decía, el Señor Jesús o Jesús es mi Señor, como lo traducen algunas Biblias, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es, yo no reconozco a ningún emperador como Señor, no reconozco a ningún otro Dios, griego, romano, egipcio, como sea, más que al único Dios todopoderoso, ¿sí? Y ese mismo Jesús es el mismo Dios que menciona el Antiguo Testamento. Entonces, si uno no reconocía al emperador como un señor, ¿sí? Era motivo de que le dieran muerte. Y entonces, en ese contexto, el confesar con mi boca era sinónimo de que como haber creído en Cristo como mi Señor y Salvador, obviamente yo podía venir a confesarlo a Él con mis labios y estar dispuestos a ir a morir por causa de Él. Ese es el contexto por el cual Pablo en estos capítulos exhorta a los romanos, a los hermanos creyentes a decir, miren, crean y confiesen. No importa, si ustedes tienen que morir, no importa. Y el otro tema es que también se espera, ahora en nuestro contexto, es que ustedes y yo, si ya creímos en Cristo, hey, miren, si nosotros hablamos del Señor, no nos van a matar. Y sin embargo, no lo hacemos. Entonces, ustedes y yo debiéramos de hablar como evidencia de que Jesús es mi o nuestro Señor. Puede ser que en alguna situación vayamos a tener algún tipo, no sé, de desventaja o algo, pero lo podemos hacer. Hagámoslo, hablemos de él. Ahora, cuando dice que debemos cuidar nuestro corazón, allá en Ezequiel 36, 26, 27 de la nueva traducción viviente dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, tierno, esponjoso. Pondré mi espíritu
espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ahora, vayamos otra vez a ver un corazón nuevo, ¿sí? Un corazón que necesita ser reemplazado, ese corazón de piedra, por un corazón de carne. Voy a detener acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Bueno, esa es una obra que le corresponde al Señor hacer en nuestras vidas. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando ustedes y yo decidimos entregarle nuestra vida al Señor. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. El único Dios que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, por amor. Él es el mejor ejemplo. Él es el único, mejor dicho, el único ejemplo en el cual ustedes y yo podamos ir. Y voy a terminar acá. Cuando ustedes y yo decidimos tomar esa decisión voluntaria, dice las Sagradas Escrituras, y no solo en Ezequiel, sino en otros versos, que Dios viene a morar en mí. Por eso dice, les daré un nuevo espíritu. ¿Y de qué es cuál es ese nuevo espíritu? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar en mí. Y yo digo, ¿cómo? Sí, eso lo hace Dios posible. Ese es mi garantía, mi sello, que el día en que yo muera, voy a ir al cielo. No por lo bueno o malo que yo haya sido, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y en eso yo he creído. ¿Sí? Y luego dice, les quitaré ese corazón de piedra que tienen y les voy a dar un corazón de carne. No se está refiriendo al corazón que ya tenemos ahí físico, que hace boom, 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 sino al corazón que según Él, en su plano, en su diseño, tiene para nosotros. Ese corazón cambiado, renovado, nuevo, transformado, que Él puede hacer. Entonces, no importa cómo está tu corazón, no importa, desde el punto de vista que si no has creído en Cristo. ¿Por qué? Porque Él puede cambiarlo. Ahora, si tú ya eres una persona que ha creído en Cristo, entonces, ¿cómo alimentas tu corazón? ¿Cómo lo cuidas? Bueno, allá, si nosotros pusimos atención al verso de Deuteronomio, dice, y estas palabras que hoy te mando estarán sobre o en tu corazón. Y esas palabras que Moisés, que Dios puso en Moisés para que Moisés se la transmitiera al pueblo de Israel, esas palabras están en la Biblia. La palabra del Señor es el mejor alimento para nuestro corazón. Así que yo te animo a que tú y yo, o a que todos nosotros, vayamos a alimentarnos de la Biblia. Porque si no estamos alimentándonos de la Biblia, nuestro corazón probablemente, si le hacen una prueba de esfuerzo, créame, probablemente se vaya a desmayar. Entonces, ustedes y yo tenemos la recomendación del Señor. Allí está la Biblia. Vayamos a ella, alimentémonos de ella. Conozcamos a Dios por medio de ella y sepamos cómo Dios quiere que lo amemos por medio de ella. Esa es las palabras, esa es su palabra, la Biblia. Así que eso era lo que quería que compartiéramos hoy, ¿verdad? A que la decisión es nuestra de cómo queremos cuidar
nuestro corazón desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, de lo que dice la Biblia. Y por supuesto, si ustedes cuidan su corazón físico adicionalmente, con quizás ejercicios, con una buena dieta alimenticia, en fin, buenísimo. También es bueno, pero en aspectos de prioridades, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda... Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara. Gracias, Señor, porque vemos ahí que aún en estos tiempos donde hay tanta confusión, tantas corrientes de pensamiento, tantas ideas, tantos cuestionamientos, Señor, tanta cosa por la que somos bombardeados, en fin, y nuestra mente, Señor, está ahí batallando, está siendo contaminada, contagiada, ensuciada, en fin, tú dices que debemos de cuidar nuestro corazón. Y tú dices que debemos de amarte con nuestro corazón. Señor, si nosotros, por medio de tu palabra, alimentamos como sinónimo de cuidar nuestro corazón, y si nos vamos a tu palabra y dice que del corazón salen los malos pensamientos, sale toda aquella cosa mala, por más que quiera el mundo venir y meternos en la cabeza cosas que no son ciertas a la luz de tu palabra, Señor, nuestro corazón va a estar cimentado, fundamentado, va a estar fuerte en ti. Así que te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros sea cuidadoso, tome la decisión de ir y cuidar su corazón en el aspecto de lo que hablamos espiritualmente, bíblicamente. Y pues sí, si queremos cuidar nuestro corazón físico, de igual manera, bienvenido, porque tu misma palabra dice que nuestro cuerpo es templo de tu espíritu y por consiguiente también físicamente debiéramos de cuidarlo. Así que gracias porque tú, Señor, estás interesado en que tengamos una salud buena espiritualmente hablando y también físicamente. Gracias porque nos das la oportunidad de amarte como ese Dios que dio su vida por nosotros. Ese mismo Dios, Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que vino al mundo y murió por nosotros. Y resucitó al tercer día. Y ese mismo Dios que va a venir una segunda vez. Gracias porque en ti podemos ser salvos. Por creer en ti. Te damos muchas gracias y te suplicamos, Señor, que ojalá nosotros como personas te podamos adorar, exaltar, honrar, llevarte toda la alabanza, todo el fruto para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.